Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis Durán, bienvenidos a Durán Comunicaciones. Como ustedes saben, en Hispanoamérica hay una suerte de gran ola hacia la izquierda, que ha empezado hace ya muchos años, más de 60 años, en Cuba, como ustedes lo saben muy bien, pero que con la irrupción de Hugo Chávez en Venezuela, el crecimiento de los gobiernos de izquierda se ha extendido ya prácticamente a toda Hispanoamérica. Lo tenemos en el Perú, lo tenemos con Pedro Castillo, lo tenemos en Chile, con Boric, quien ahora ha asumido la presidencia y que además está produciendo toda una no reforma constitucional, sino una nueva constitución, está en camino a una nueva constitución. Gustavo Petro está en el primer lugar en Colombia, vienen elecciones también en Brasil, donde el favorito es Lula. Argentina está viviendo el gobierno de los Kirchner, que básicamente es un gobierno progre, de izquierda. España sufre un gobierno de izquierda también. En ese sentido, la mayoría de países pues está, ya, no les hablo ya de Ortega, no les hablo en Nicaragua, no les hablo de AMLO en México, porque ya se sabe que son gobiernos de izquierda. Por otro lado, producto de esto ha aparecido como reacción, digamos, corrientes libertarianistas o liberales, ¿no? Libertarianistas, en todo caso, que se decantan del liberalismo clásico y que mucha gente se ha empezado a afiliar, a sumar a este tipo de movimientos liberales o de parte del libertarianismo. Ayer les hablaba de Agustín Laje. Agustín Laje es, digamos, y Milei son grandes exponentes de esta corriente, ¿no? Las escuelas austríacas y qué sé yo. Bien, sin embargo, también es cierto que empieza a aparecer una suerte de movimiento hispanista, ¿no? Precisamente en toda el área hispanoamericana, y creo que también empieza a aparecer de alguna manera, muy tímidamente, en España. Quienes han empezado a atacar este tipo de movimientos, bueno, apelan a una suerte de nostalgia que tendría esta gente en relación al viejo imperio español y que esta gente ha renunciado a sus propias nacionalidades, a sus propias raíces patrióticas para tratar de creerse españoles. Claramente no tienen no tienen definido qué es el hispanismo, no tienen definido que no tiene nada que ver con hacerse el español o hablar con dejo o creerse súbdito del rey Felipe. Nada de esto es real. En ese sentido encontré precisamente un artículo de Juan Manuel de Prada en relación a este tema que me parece interesante que lo podamos leer para entender de manera más preclara qué significa el hispanismo y cómo es que este hispanismo no rechaza los matices culturales propios de cada país, del Perú, de Argentina, de Chile, de Ecuador, de Colombia, de México, que no rechaza la naturaleza y el legado cultural que tiene cada una de estas nacionalidades, sino que al contrario se convierte en la síntesis de todas ellas y que no tiene además absolutamente nada que ver con un color de piel tampoco, porque puedes participar de este etos siendo indígena, siendo negro, siendo chino, siendo blanco, como lo son, por ejemplo, los hispanoamericanos que viven ya en Estados Unidos y que suman 60 millones de gentes, que además, la mayoría de ellos practica la religión católica que está también creciendo en los Estados Unidos y que se espera que dentro de unos años supongan una composición de 50% de hispanos. Entonces, hay que ir definiendo también
qué es y cómo empieza a crecer el hispanismo en toda América. Pero bueno, vamos al artículo de Juan Manuel de Prada para ver exactamente qué es lo que él, por ejemplo, tiene que decir en torno a la hispanidad y al hispanismo. Este artículo apareció originalmente en XL Semanal, que es un suplemento del diario ABC, y que me parece interesante en este momento. Y luego vamos a ver, quédate, no te vayas del canal. Porque luego Juan Manuel de Prada habla en relación al hispanismo, pero en relación al deber que tendría España, en este caso, de ser parte de una comunidad hispanoamericana, más que de la Unión Europea. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente sección del programa. Vamos a ver qué es lo que dice Juan Manuel de Prada en relación a la hispanidad. Resulta llamativo, amén de irrisorio, que una palabra como hispanidad haya sido por completa desterrada del lenguaje común, por considerarse erróneamente una acuñación franquista, mientras otras expresiones que lo son efectivamente, como Estado español, sean empleadas troche y moche. Hispanidad, como otras palabras de su misma familia como humanidad o hermandad, designa a una gran multitud de gentes que se saltan las barreras de la raza o la geografía en un afán de unión. Importante esta parte porque normalmente la gente, en su ignorancia, creen que cuando tú hablas de hispanidad estás hablando del blanquito español, ¿no? Que cecea como español. Y no tiene absolutamente nada que ver. Tampoco tiene que ver con un espacio geográfico. No hablamos de la península, ¿saben? Hablamos que hay, desde este punto de vista, diferentes hispanidades en diferentes lugares del mundo, incluyendo Filipinas, por ejemplo, e incluyendo las regiones del África que hablan el español. Hispanidad significa, en primer lugar, el conjunto de todos los pueblos, cultura y origen hispánicos diseminados por el mundo, y expresa, en segundo lugar, el conjunto de cualidades que distinguen del resto de las naciones del mundo a los pueblos de estirpe y cultura hispánicas. En su defensa de la hispanidad, Ramiro de Maeztu, al indagar las cualidades constitutivas de la hispanidad, se detiene en lo que llama humanismo español, que consiste en una fe profunda de la igualdad esencial de los hombres, en medio de las diferencias de valor de las distintas posiciones que ocupan y de las obras que hacen. Para Maeztu, lo más característico de los españoles es que afirmamos esa igualdad esencial de los hombres sin negar el valor de su diferencia. Yo quiero decir en este punto lo siguiente. Aun cuando durante la época del virreinato hubo una serie de abusos nacidos de la pésima gestión de muchos encomenderos, es mentira que hubo un genocidio. A contrapelo de lo que dice mucha gente. Mucha gente dice que hubo un gran genocidio en Hispanoamérica. Basta con salir a la calle y darte cuenta el crisol de razas que hay en el Perú, en Ecuador, en Bolivia, ¿no? Para darte cuenta que no hubo un genocidio, a diferencia de lo que hubo en los países anglosajones, porque si tú te vas a ciertos estados de los Estados Unidos, lo único que miras son blanquitos, rubiecitos, hablando inglés. Entonces, solo es una cuestión de sentido común. Ahora, ya cuando entramos a estudiar de mejor forma los entresijos de la historia, nos vamos a dar cuenta que lo que sí que hubo en el Perú, en otras naciones como en México, hubo una gran mortandad producto de ese contacto entre diferentes culturas que además traían enfermedades. Eso sí es cierto. Y producto de eso, de la viruela, de la gripe y de otras enfermedades, sí que hubo una gran mortandad. Pero nadie puede negar que, por ejemplo, en el caso del Perú,
hubo muchas culturas, muchos pequeños reinos que se plegaron a la expedición de Pizarro, precisamente porque durante el incanato, y específicamente durante el gobierno de Atahualpa, hubo muchos abusos de parte del incario, que tuvo cosas buenas, pero también tuvo cosas malas, como todo en la vida en realidad. Entonces, ¿cómo hablar de genocidio cuando se te están plegando? Más todavía porque a esa gente, a esos reinos, como los huancas, por ejemplo, se les reconocieron sus títulos nobiliarios luego, y sus tierras además. Lo mismo ocurrió con las casas nobles del Imperio Inca. Pero bueno, continuamos con la lectura. A los ojos del español, todo hombre, sea cualquiera su posición social, su saber, su carácter, su nación o su raza, es siempre un hombre. No hay nación más reacia que la nuestra a admitir la superioridad de unos pueblos sobre otros, de unas clases sociales sobre otras. Esta fe profunda en igualdad esencial de los hombres, que la expresó Cervantes mejor que nadie, cuando pone en boca de Don Quijote aquella célebre frase: «Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro, sino hace más que otro». Otro rasgo prototípico de la hispanidad lo resalta el filósofo Manuel García Morente. Escribe que los españoles... voy a bajar acá. Escribe que los españoles no fuimos a América para traernos América a España, sino para vivir allá, para fundar allá, para crear allá otras Españas, otras formas de ser español, en fecundo mestizaje. Y es que el español, y por extensión el hispano, no siente y casi no comprende las relaciones abstractas. Necesita cuanto antes conocer al otro, establecer con el otro una relación que se funde en singular persona del otro. Por eso, en los pueblos hispanos, el trato puede más que el contrato, y las obligaciones de amistad pesan mucho más que las obligaciones jurídicas. El español se vincula por lazos de amistad, conoce a los hombres, los trata, convive con ellos, pero no como frías abstracciones del derecho político o del código civil, sino como cálidas realidades de amor y de dolor. Y de esta necesidad de fundirse con el otro en amor y dolor, nace el impulso de la hispanidad. Este sentimiento, y agrego yo, este sentimiento lo puedes encontrar en los pueblos en Argentina, en los pueblos en Bolivia, en Perú, en Chile. Y lo mismo lo puedes encontrar en los pueblos andaluces, en los pueblos gallegos. Esta sensación, este ethos que tiene que ver con hermandad, que difiere en muchas ocasiones de lo que, por ejemplo, podemos ver en otras situaciones o en otros lugares del mundo. Esto es lo que caracteriza la hispanidad, cuando acá Juan Manuel de Prada describe la hispanidad, y probablemente lo hace pensando en los pueblos y en las tradiciones de España. A mí me hace acordar mucho más todavía en aquello que ocurre en las provincias del Perú. Estas sensaciones de hermandad que hay entre los pueblos, que están unidas sobre todo por la misma fe, por el mismo idioma, incluso cuando hablan quechua, incluso cuando hablan aymara, porque va incluso más allá del lenguaje. Por eso les decía en un inicio que esto tiene más que ver con el ethos, que puede tener algunas modificaciones lingüísticas de acuerdo a la región, y por aquello es que en Estados Unidos se mezcla mucho el español y el inglés. Pero no es que pierdan la hispanidad por empezar a hablar en inglés, sino es que el inglés gana gracias a la hispanidad. No es que terminen pensando como gringos, sino que lo gringo se enriquece producto de la humanidad que les otorga lo hispano. Es más,
se enriquece España cuando llegan hispanoamericanos allá, más que cuando llega gente de otros lugares. ¿Que aprendes? Sí. ¿Que aprendes de otras culturas? Sí, te lo compro. Pero no es lo mismo, ni es la misma relación que va a tener un español con un ecuatoriano o con un peruano. Porque gente de otros lugares siente, piensa, razona y tiene una cosmovisión distinta. ¿Que te enriquece? Sí, como te digo, aprendes muchas cosas. Continúa Juan Manuel de Prada. Claro está que en aquel fundirse con América se cometieron muchos abusos, pero fueron abusos nunca consagrados y garantizados por la ley, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, en las colonizaciones anglosajonas. En América Española hubo, es verdad, una mortandad mayúscula de indios, causada mayoritariamente por las enfermedades traídas del Viejo Mundo. Y hubo, es verdad, muchos encomenderos brutales, pero nunca genocidio planificado, a diferencia, por ejemplo, de lo ocurrido en América del Norte, donde los nativos fueron prácticamente exterminados. Tampoco hubo, en la América Española, gigantesco comercio de esclavos que otras potencias coloniales organizaron en el África Negra. La reina Isabel, en cuanto supo que Colón había iniciado un tímido comercio de esclavos, lo prohibió inmediatamente y en su testamento dejó ordenado a su esposo y a sus sucesores que pongan mucha diligencia y que no consientan ni den lugar a que los indios reciban agravio alguno, ni en su persona ni en sus bienes. Bartolomé de las Casas, el gran denunciador de los abusos contra los indios, describió que Isabel no cesaba de encargar que se tratase a los indios con dulzura y se emplearan todos los medios para hacerles felices. Este reconocimiento de la dignidad de los indígenas es un rasgo exclusivo de la conquista española. No lo encontramos en ninguna otra potencia de la época, ni tampoco en épocas posteriores. Un amigo muy querido, Santiago Casteló, me dijo en cierta ocasión que un español que no conoce la América hispana es tan solo medio español. Y la verdad de esta sentencia he tenido luego ocasión de comprobarla cada vez que he visitado América, donde siempre he hallado la ocasión de sentirme español completo, fundido en igualdad esencial, que hace más gozoso el valor de la diferencia. Bien, y esto es enteramente real, le decía yo a un profesor del máster que estudié en Madrid, que cuando yo caminaba particularmente por Madrid sobre todo, yo me sentía básicamente en Lima, y él me miraba un poquito medio horrorizado, ¿no? Él era español, del sur. Y sí, o sea, la verdad, yo cuando caminaba por Madrid me sentía en Lima. No sé otra gente, no conozco las experiencias de otra gente. Yo creo que también. Y yo no solamente he visitado Madrid en plan de turista, sino lo he visitado para quedarme, estudiar y todo esto. Aunque he sentido algunos tufillos, vamos a decir así, de gente de España, nunca directamente. Sí que es cierto que en líneas generales me he sentido muy en casa. También es cierto que cuando yo he estado en Madrid y he hablado con otros peruanos que llevan años allá, también es cierto que me han contado ciertas diferencias que ellos han tenido con españoles, diferencias que tienen un tufillo racistoide. Hay que decirlo de esta manera. Racistoide, clasistoide. Entonces, la ausencia de este etos de la hispanidad que pretende reconocernos a todos como hijos del mismo etos, como hijos de la misma fe, como hijos de del mismo legado, se ha ido desterrando y se han ido adentrando algunas otras
corrientes, que sí que es cierto que alimentan cierto racismo, cierto chauvinismo, cierta xenofobia. Eso sí existe. No se puede negar ni tapar el sol con un dedo. Eso existe, me lo han contado y sí que es cierto que lo he sentido. ¿Ah? Sí que es cierto que lo he sentido. Sí que es cierto que hay cierto recelo a lo que viene de fuera. Que es un recelo que luego obviamente se va diluyendo, que es un recelo que luego se va amalgamando, pero que existe y que está. O sea, tampoco los hagamos tan los tontos, ¿no? Eso de decirle panchitos a los que tienen rasgos más indígenas no es precisamente pues un trato amable. Aun cuando es gente que en buena parte guarda las tradiciones que los tatarabuelos de estas personas trajeron a España y las guardan más, las conservan más. Así que tampoco se trata pues de dulcificar tanto. Si bien es cierto, yo creo en la hispanidad y creo en la peruanidad y creo en los matices culturales propios de la tradición de cada lugar, tampoco se trata de dulcificar lo que existe en el presente. Porque en el presente sí que es cierto que hay algunos matices que no juegan a favor. Pero también es cierto que el español que no conoce Hispanoamérica es medio español. Porque acá los ancestros hicieron mucho. Y la hispanidad recoge además mucho o gran parte de lo indígena también, ¿no? Entonces, un hispanista que desprecie el legado inca o el legado azteca o el legado maya y que lo enriquezca dejando de lado todo aquello que está de más, es un hispanista a medias o mal hecho o retorcido, desde mi humilde punto de vista. Entonces, es lo mismo, o sea, esa mixtura de sabores, en el caso peruano, por ejemplo, lo ves en la comida, ¿no? Lo ves en la comida. Todo entra, y por eso la comida peruana es la más rica del mundo. Bien, ahora, dicho esto, Juan Manuel de Prada habla también del tema este que tiene que ver con España dentro de la Unión Europea. Yo, de las noticias que me ven, yo no soy europeo, no estoy ni vivo del todo la dinámica económica de la Unión Europea, pero el haber estado allá y el haber estudiado un poco cómo se manejan las marcas, cómo se manejan las empresas y cómo se maneja la economía a nivel macro, me deja ver que en muchas ocasiones España es medio que la última rueda del coche de la Unión Europea, ¿no? Un coche que lo maneja Francia y Alemania de la manera que ellos consideren más apropiado, obviamente con la anuencia de los Estados Unidos. Entonces, yo no veo que en esa comunidad España pinte demasiado, tanto en términos de igualdad, qué sé yo. Ustedes me dirán qué tanto beneficio le trae la Unión Europea, más allá del hecho de que siempre es beneficioso hacer comercio con países que están más desarrollados. Obvio, eso nadie lo va a negar. Pero en términos de protagonismo político, lo veo un poco complicado desde acá. Y yo sí que abogo, sobre todo en estos tiempos, sí que abogo por una unidad hispanoamericana. No de izquierdas, no la patria grande. ¿Ok? Sí que es cierto que somos una patria grande. Eso no lo niego. Pero no desde la izquierda. No desde el marxismo. Porque eso es otra cosa. Eso nos va a llevar a cualquier otra cosa. Creo en la hispanidad, en la patria grande de todos los países que mantienen el legado nutrido por su propia cultura y que componen una misma fe, un mismo lenguaje,
que puede variar, y una misma cosmovisión que nos hace a todos hermanos, porque yo realmente no encuentro demasiada diferencia, más allá de los insultos que se da a la gente en redes por quítame esta paja, no encuentro mucha diferencia entre un boliviano y un peruano, un ecuatoriano y un peruano y un mexicano, un colombiano y un venezolano. Más allá del tema de dónde es el pisco, quién lo inventó, de dónde es la arepa y todo este tipo de cosas. Y un español cuando viene por acá, matiza esa parte, se siente bastante cómodo. Bastante cómodo. Entonces, yo sí a eso abogo, ¿no? A que eventualmente podamos ser un conglomerado de naciones y de países que cooperen y que no venga cualquier potencia, China, Rusia, Estados Unidos y las que vayan a aparecer y pasen como Pedro por su casa robándose a precio huevo los recursos que hay acá. Y nosotros, 200 años, más bien pensando en dividirnos cada vez más, ¿no? En hacer pequeñas nacioncitas independientes y autónomas, en vez de pensar en unirnos, conservando nuestros matices, y ser un solo bloque que negocie de mejor manera con las grandes potencias, y que eventualmente se convierta también en una potencia, ¿no? Que en una potencia que haga el bien y no que pretenda expandirse a la mala por cualquier lugar. A eso deberíamos apuntar. Todos hablamos el mismo idioma. En fin, ¿qué dice Juan Manuel de Prada en relación a este tema? Avant. Yo creo que hay muchísimo trabajo. Es más, yo te voy a decir, yo sueño algún día con que, evidentemente no un nuevo imperio español, esto sería grotesco porque cada cosa tiene su tiempo, pero sí que creo en una gran alianza hispánica. Yo sí que creo en una gran alianza hispánica. Una comunidad iberoamericana de sin naciones. duda alguna. A mí es que además eso me parece que tiene muchísimo más sentido que la Unión Europea. Nosotros no hacemos nada en la Unión Europea. Nada, hay que salirse de ahí de inmediato. ¿Qué Nuestra dices? misión... ¿Pero qué cosas dices? Pero esos son Pero unos perros unos protestantes. perros, unos perros. Hombre, por favor. Nada. No, ahí yo creo que la vocación natural de España es, sin duda alguna, América. Esa es nuestra vocación natural. Y yo creo que España tendría que profundizar sus relaciones, repito, no solo comerciales con los pueblos hispanoamericanos, y en realidad la gran coalición de naciones en la que tendría que estar España es una coalición con los países de América. Pero vamos, yo pienso que esto con el tiempo se llegará a producir. Porque nosotros tenemos mucho más que ver con un venezolano, con un argentino, con un mexicano, que con un sueco, un alemán o un finlandés, ¿me entiendes? Es que no tenemos nada que ver con ellos. Con algunos nada de nada, y con otros sí tenemos que ver, pero es porque han sido nuestros enemigos toda la vida. Entonces, sí, eso todo habría que revisarlo. De momento tenemos que hacer como Santa Teresa, tenemos que rezar por la salvación de los luteranos, que esto era una cosa que Santa Teresa constantemente hacía. Nosotros hoy no diríamos por la salvación de los luteranos, pero podemos decir por la salvación de todos los burócratas de la Unión Europea, de Estrasburgo, de Bruselas, del Banco Central Europeo, esa es una tarea imposible, esa es una tarea imposible. No tienen salvación. Bueno, pues si no tienen salvación hay que separarse de ellos, hay que empujarlos al abismo. No hay Dios misericordioso que los salve. Sí, probablemente sea imposible. Su salvación sea imposible. Bueno, esa era parte de la entrevista donde Juan Manuel de Prada precisamente invita a repensar la relación que tiene España con la Unión Europea y la potencial relación que puede tener con el resto de Hispanoamérica, que no es como dicen los huevones, discúlpenme el español, que nuevamente vamos a ser vasallos del rey y huevadas de ese tipo. No se trata de eso. La monarquía fue en su tiempo y estamos en otro tiempo. Hay que repensar las relaciones políticas de manera inteligente para poder salir adelante. Porque esta situación en donde las potencias vengan acá y nos generen una crisis cada cierto tiempo porque por algún interés expansionista,
y que gracias a eso todos nos tengamos que amarrar el cinturón, eso sí es de vasallo. Eso sí, ¿no? Eso sí. Y acá tenemos no solamente el potencial como para hacer potencias, valga la redundancia, sino el material humano. O sea, la gente. ¿Sabes? El recurso humano es el recurso más importante que hay. Contrario a la tendencia esta antinatalista que lo que quiere es que ya nadie tenga hijos, ¿no? Para dentro de poco reemplazarlos, cuarta revolución industrial, por robots, ¿no? Y que la gente sea más cojuda y que se deja manipular. ¿No? Cuando si es que te ha salvado el aborto, ¿no? Que te vuelvas, como diría la Biblia, eunuco por voluntad propia, y cuando llegues a viejo, y que tengas un trabajo mal pagado, y no tengas propiedad, y no tengas nada, igual seas feliz, y cuando seas viejo, bueno, estés deprimido, suicídate. En fin, ya, estoy entrando a otro tema. Déjame tu comentario, ¿qué es lo que piensas sobre la hispanidad? ¿Qué es lo que piensas sobre los comentarios de Juan Manuel de Prada en relación a este tema? Y nada, si no te has suscrito al canal, suscríbete de una vez, activa la campanita, déjame tu comentario y nos vemos en el siguiente programa conmigo. Hasta la próxima. Chao.